Muy buenos días, bienvenidos al PMC del día de hoy. Mi nombre es Brian Cerón, formador de Conectar TV. En esta ocasión vamos a hablar sobre el direccionamiento IP. Primero vamos a conocer los conceptos básicos y luego vamos a ver cómo hacer una configuración de IP, cómo hacer una apertura de puertos y cómo configurar un DMZ. Primero, en los conceptos básicos tenemos la dirección IP. Es la identificación que se asigna a los dispositivos conectados a una red de datos. Actualmente hay dos versiones de IP, la IP versión 4 y la IP versión 6. En otras palabras, la dirección IP es lo que identifica a cada equipo que se conecte a una red, sea una red de tipo local o sea una red de tipo público. En la parte de la IP versión 4 o IPv4, las direcciones de este tipo son las más comunes y son de la forma 200.212.10.34. Todas estas direcciones están compuestas por 4 campos u octetos. Cada octeto se separa del siguiente con un punto, como vemos el ejemplo aquí. 200 es un segmento o un octeto, 212 es el otro, 10 es el otro y 34 es el último, teniendo 4 octetos. ¿Por qué le llamamos octetos? Porque en términos binarios cada uno ocupa 8 bits de datos, 8 bits. Tengamos en cuenta que el número mínimo es el 0 y el número máximo es el 255, ya que esa es la notación que se tiene en temas de binario. Luego tenemos el otro tipo de direcciones que son las de versión 6, conocido como IPv6. En este caso las direcciones cuentan con 8 octetos, o más bien 8 segmentos. Cada uno se separa del otro con 2 puntos. Un ejemplo sería este que vemos acá en pantalla, bastante largo. Se diferencia de la IP versión 4 porque la IP versión 6 tiene una cantidad mucho más alta de direcciones posibles. Vemos que podemos incluir tanto números como letras, pero la letra máxima sería la letra F, ya que la notación ya no es por decimal, sino por hexadecimal. En los hexadecimales comprendemos que van desde el 0 hasta el 9 y luego letras desde la A hasta la letra F, teniendo un total de 16 posibles caracteres. Por eso en este caso no le vamos a llamar octetos, sino segmentos. Tenemos 8 segmentos y cada uno equivale a 16 bits. En total, una IP versión 6 tendría 128 bits, en comparación con una IP versión 4 que al tener 8 bits por cada uno de sus 4 segmentos nos da un total de 32 bits. Eso quiere decir también pues que la longitud de una IP versión 6 es mucho más larga que la de una IP versión 4. Dentro de las IPs de versión 4 tenemos unas clasificaciones. Resulta que para las redes locales normalmente se usan las IPs de clase C, que son las que empiezan por el número 192 y van hasta las que empiezan por el número 223, terminadas en 255. Ese es el rango que tenemos para las clases C, que son las IPs que traen todos nuestros equipos ONT o Access Point o extensor Wi-Fi. Mientras que las IPs de clase A y clase B son las más usadas como IP pública. IPs que pueden empezar desde el 0 hasta el 127 en clase A y en clase B desde el 128 hasta el 191. Bien, ya teniendo la comprensión de estos dos términos, de esos tres términos, vamos a hablar de qué es una dirección IP privada. Es una dirección IP que no sirve para navegar en Internet. Estas direcciones son de uso local, es decir, permiten realizar comunicación con dos dispositivos que se encuentran en la misma red sin salir a Internet. Por ejemplo, yo puedo tener mi módem o mi ONT sin Internet y puedo conectar dos equipos a ella. Esos dos equipos se van a poder comunicar entre sí y comunicar con la ONT, pero no van a poder tener acceso a Internet si esa ONT no tiene otro tipo de IP, que es la IP pública. ¿Qué es la IP pública? Es una dirección IP que sirve para navegar en Internet. Estas direcciones son de uso global, es decir, permiten realizar comunicación con dispositivos y servidores que se encuentran en cualquier parte del mundo, siempre y cuando también cuenten con una dirección IP pública, ¿vale? Aquí vemos en el dibujo, tenemos el router o el modem en la mitad, tenemos que la IP privada es la que está de puertas hacia adentro y la IP pública de puertas hacia afuera, hacia lo que llamaríamos ya Internet. Necesito ambas para acceder a Internet. Tanto tener una IP privada para definir mis equipos como IP pública para definir hacia dónde me quiero conectar en la parte externa. Luego tenemos otro término que usamos todos los días, la dirección MAC.
MAC es el serial único definido para cada dispositivo. Este no cambia, este ya viene grabado en la interfaz, sea interfaz Bluetooth, interfaz Wi-Fi o interfaz Ethernet de cada dispositivo. Es el serial único definido para cada dispositivo que se puede conectar a una red de datos de tipo IP, o sea, IP, Internet Protocol o protocolo de Internet. La dirección MAC de un equipo viene previamente consignada o quemada en este desde su fabricación. Esta dirección no es asignada por otro elemento en la red, esta no cambia. Esta digamos que es la identificación universal de cada equipo. ¿Qué es DHCP? Es un protocolo cliente-servidor que proporciona automáticamente un host de protocolo Internet con su dirección IP. Por ejemplo, para las IPs privadas o redes LAN, la ONT asigna IPs dentro de los rangos 192 terminada en .0.3 hasta la 192 terminada en .253. Pueden variar dependiendo necesidad o características de la red, realizando asignación ordenada o aleatoria cada vez que un dispositivo se registre dentro de la red ONT, asignando una IP privada no repetida dentro de los rangos descritos. En otras palabras, el DHCP es un protocolo que tienen las ONTs que les permite asignarle una IP de manera automática y dinámica a cada equipo que yo conecte a esa red. Esto es lo contrario de IP fija, ya que la IP fija es una que yo configuro manualmente. El DHCP también se le conoce como direccionamiento dinámico o automático, que cuando yo conecto un equipo a internet, sea por cable o por Wi-Fi, la dirección IP la obtenga automáticamente sin que yo le haga más configuraciones. La contraparte sería cuando yo no tengo DHCP, me tocaría hacer un direccionamiento manual. Otros conceptos: NAT, Network Address Translation o traducción de direcciones de red. Protocolo de red que permite dar visibilidad a una dirección IP privada en Internet a través de una dirección IP pública. ¿Cómo así? El NATeo lo encuentro en los equipos ONT y son son un conjunto de reglas que me permiten comunicarme desde Internet hacia adentro, hacia mi red local. Esto mediante la apertura de puertos o mediante reglas de firewall, que es como se le conoce también a otro protocolo que permite tener seguridad en la red. Puerto TCP/UDP. Los puertos corresponden a identificadores, tanto de origen como destino, que se asignan a una aplicación. Servicio de correo, bases de datos, servicio de video, audio, servicio web, etc. Puesta en un dispositivo conectado a una red de datos IP. Los valores de estos puertos van hasta el 65.536. Se debe tener cuidado en no utilizar los puertos 0 al 1023 llamados como bien conocidos. ¿Qué quiere decir esto? Hay en el tema de redes, el término puerto lógico o puerto virtual hace referencia como a una serie de servicios que por defecto vienen deshabilitados por seguridad. Cuando yo habilito puertos, cuando necesito acceder a un servicio muy específico, por ejemplo a un VPN o a unas cámaras de seguridad o a un servidor de pronto. Hay clientes, digamos, diferentes o clientes especiales que solicitan apertura de puertos para poder manejar diferentes equipos desde internet o desde su casa. DMZ, zona desmilitarizada. En redes, una DMZ es una subred que aísla los dispositivos internos de la red local del tráfico de internet, proporcionando acceso limitado a ciertos servicios desde el exterior sin comprometer la seguridad de la red interna. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo liberar y dejar sin ningún tipo de nateo, como ya lo hablamos anteriormente, sin ningún tipo de seguridad, puedo dejar algún equipo dentro de la red local sin poner en riesgo el resto de los equipos. Cuando yo hago una apertura de DMZ, lo que estoy haciendo es dar vía libre para que cualquier equipo desde internet pueda acceder a un equipo que yo dejé prácticamente desprotegido dentro de mi red. Digamos que esta es la vía más fácil en el caso de que yo quiera acceder a unas cámaras de seguridad. A mí el cliente me dice, no, ábrame un DMZ al DVR de las cámaras para poderlo ver desde mi celular. De esta manera dejaría desprotegido solamente el DVR, ya que para abrir un DMZ yo debo direccionar o debo ponerle una IP fija a ese DVR para que el cliente pueda acceder desde internet, desde la parte externa. En un router doméstico, activar la DMZ para un dispositivo como un DVR significa exponerlo directamente a internet.
sin filtrado de puertos, lo que puede representar un riesgo de seguridad. Es muy común que a veces cuando el cliente no sepa de puertos TCP y UDP, lo que dice es ábrame un DMZ, que es la fácil. Siempre y cuando el cliente esté al tanto de los riesgos que corre, pues nosotros podemos generar la apertura del DMZ. Otro concepto, port forwarding o redirección de puertos. Es una técnica que permite redirigir conexiones externas desde Internet hacia un dispositivo específico en la red interna. Se usa para permitir el acceso remoto a dispositivos como DVRs, servidores o cámaras de seguridad sin exponer toda la red. Este término port forwarding está relacionado directamente con el NAT y con los puertos TCP y UDP. Cuando un cliente me pide que le haga una apertura de puertos, me está pidiendo directamente un port forwarding. Aquí, como vemos en la imagen, si yo le habilito un puerto a una IP local, en este caso del ejemplo la .1.3, desde Internet voy a poder acceder a ese equipo. Debo conocer tanto la IP pública del router como la IP privada del equipo, digamos un DVR, y también debo conocer el puerto que se le abrió. De esa manera, desde Internet podría acceder. Es otro tipo de configuración que se le realiza a los equipos, y esta es más segura que usar un DMZ. El último término, VPN, red privada virtual. Es una tecnología que crea una conexión segura y cifrada entre tu dispositivo e Internet. Permite que los datos viajen de manera privada a través de una red pública, ocultando tu dirección IP y protegiendo tu tráfico de posibles ataques o monitoreo. Esta es una medida de seguridad que muchos clientes utilizan para conectarse a la red de la empresa o para diferentes servicios y tener mayor seguridad al navegar en la red. Usos principales de una VPN: acceder de forma remota a una red corporativa, proteger datos en redes Wi-Fi públicas, evitar restricciones geográficas de contenido y ocultar la identidad en línea. Esos son los usos más comunes: acceder a una red empresarial, proteger mis datos cuando estoy en una red pública. Si yo tengo una VPN en mi computador o en mi celular, no importa a qué red me conecte, voy a estar totalmente cifrado y no voy a ser, digamos, hackeado. Evitar restricciones geográficas. Hay personas que de pronto son extranjeros y al acceder a Internet desde Colombia van a tener restricciones. Con una VPN ellos pueden hacer de cuenta que están en cualquier parte del mundo y acceder al contenido de Internet que está restringido en este país. Ocultar tu identidad en línea. En todos los aspectos las VPNs nos dan mayor seguridad. Los puertos más utilizados para las VPN son esos que tenemos acá a continuación: OpenVPN, puerto UDP 1194 y TCP 443, IKV2, puerto 500 y puerto 4500 para PPTP. Estos puertos que les dejo aquí son los más usados y podemos darnos cuenta que tienen dos definiciones entre sí, dos diferencias: los puertos UDP y los puertos TCP. Al momento de hacer una apertura de puertos, es importante aclarar en qué protocolo se debe encontrar el puerto, en UDP o TCP. Veamos cómo se realiza una solicitud de apertura de puertos a través de NVOC. Esto aplica tanto para apertura de puertos como para apertura de DMZ. Lo primero a tener en cuenta es que debemos asignarle una IP fija al equipo del cliente, sea el DVR o sea el computador. Si fuera para el DVR, tenemos aquí un ejemplo de la interfaz. Es una interfaz muy básica, pero se parece mucho a lo que es un DVR o un NVR, porque hay dos: DVR, el que graba en un disco duro, y NVR, el que graba en la nube. Entonces, en esos equipos buscamos la configuración de red. Al entrar a la configuración de red nos va a pedir unos datos. ¿Qué datos debemos colocar? Es importante aquí prestar mucha atención. Vamos a presionar en el computador que tenemos o en el del cliente las teclas Windows R, estando conectados a nuestra ONT. Windows más R. Despliega la ventana ejecutar, en la cual escribimos CMD y le damos Enter. Vamos a poner un comando que nos permite ver qué configuración IP tenemos actualmente de manera dinámica, o sea, por DHCP. Con el comando ipconfig vamos a verificarlo. Damos ipconfig, Enter, y nos va a mostrar en este caso que tengo un direccionamiento IP. Tengo una puerta de enlace, una máscara de subred y tengo una IP asignada a mi computador.
Entonces vamos a basarnos en la puerta de enlace y en la máscara de subred. Esos dos datos tenemos que pasarlos tal cual como se encuentran a la interfaz del DVR. Voy a poner un ejemplo, la más común, 192.168.0.1. Esta es la puerta de enlace más común que tenemos. Hay ONTs que pueden tener la .1.1, la .0.1, la .1.254. Todo eso depende lo que me diga acá el apartado de puerta de enlace predeterminada al ejecutar el comando. La máscara de subred, aquí vemos que es una terminada en .0.0, pero la más usada no es esta. La más usada es la máscara de 24 bits, o conocida como 255.255.255.0. Esta es la que prácticamente usan todas las ONTs. En la dirección IP, entonces vamos a basarnos en la puerta de enlace, teniendo como límite el número 254. De esta manera, 192.168.0. Y aquí viene lo importante. Resulta que el DHCP, el protocolo que asigna las IPs de forma automática, siempre toma de menor a mayor. O sea, el primer equipo que se conecte a la red, después del .0.1 sería el .0.2, luego .0.3, y así va a aumentar con un límite de 254. Acá arriba en la IP, como yo estoy configurando una IP fija local, puedo poner cualquier número entre el 2, que es el que le sigue a la puerta de enlace, y el 254, que es la última IP asignable. Yo recomiendo poner acá la .0.100, ya que es un número bastante alto que el protocolo DHCP normalmente no asigna a los equipos automáticamente. Si yo pongo esta IP, ya tengo prácticamente todo lo necesario. ¿Qué me haría falta? El servidor DNS. El servidor DNS más conocido es el 8.8.8.8 y es el servidor DNS de Google. Son servicios de nombre de dominio donde se albergan la mayor cantidad de direcciones IP con su página web, con su nombre de página web o nombre de dominio. Para ETB tenemos unos DNS específicos. El principal es el 200.75.51.132 y el secundario es igual pero terminado en 133. Yo pongo cualquiera de los dos DNS. Hay DVRs que piden dos DNS, el principal y el secundario, entonces puedo poner el principal y en el otro campo poner el secundario. Luego de esto ya le doy guardar configuración y viene el otro paso, lo que voy a hacer a través de NVOC. Ya que en este punto anoté la IP .0.100, que yo la elegí del rango disponible, voy a ir a NVOC y voy a pedir que por favor me le hagan una apertura de puertos a esa IP local, 192.168.0.100. Voy a llenar todos los datos, MDM, MAC, de la ONT, serial, todos los datos que me solicita. En servicio voy a colocar que el servicio afectado es el internet. Y ya que arriba coloqué todos los datos, voy a poner abajo la solicitud. Por favor, realizar la apertura de puertos a la ONT. Voy a especificar cuál es la IP a la que quiero abrirle los puertos, la que yo escogí, y voy a colocar qué puertos son los que quiero habilitar. Una vez que creo el ticket, la persona de NVOC sencillamente va a entrar desde gestión remota a la ONT, va a hacer la apertura de puertos y todas estas configuraciones deberían quedar guardadas en el ACS, en el sistema. Ahora, si yo quiero abrir es un DMZ, cambio acá mi solicitud y pongo por favor realizar apertura de DMZ. En este caso ya no necesito puertos porque recordemos que el DMZ lo que hace es deshabilitar totalmente el nateo, dejando libre el tráfico para un equipo. En este caso, el equipo al que le asignamos la IP .0.100. Y le doy crear ticket. Simplemente pido el DMZ. Ahora, ¿qué pasaría si lo que yo quiero configurar no es un DVR, sino un computador con Windows, por ejemplo? Ya se hace directamente desde el computador del cliente. Y es asignándole esta IP .0.100, pero al computador del cliente. Sea para DMZ o sea para apertura de puertos. Por ejemplo, si el cliente tiene una VPN en su computador corporativo o computador de hogar, pero que es para uso de trabajo, entonces vamos a entrar a ese computador para configurarle esta IP y los datos que pusimos de ejemplo para el DVR, pero vamos a configurarlos en la tarjeta de red del equipo. Se haría de la siguiente manera: vamos a presionar la tecla Windows y luego la tecla R, vemos la ventana de ejecutar, vamos a colocar acá
el comando ncpa.cpl. Minúscula o mayúscula va a funcionar. Le damos Enter y nos va a llevar a la interfaz, a las interfaces de red, Bluetooth, Ethernet o Wi-Fi. Normalmente los equipos para trabajo se conectan a través de Ethernet. La configuración es igual, sea para Ethernet o sea para Wi-Fi. Vamos a hacerla para Ethernet en este caso. Le damos doble clic sobre Ethernet. Vemos esta ventana. Luego le damos doble clic sobre donde dice habilitar el protocolo de Internet versión 4. Doble clic. Nos va a desplegar esta ventanita para diligenciar los datos de direccionamiento IP. Como vemos, nos pide una dirección IP. ¿Cuál es esa? La IP a la que le pedimos la apertura de puertos, 192.168.0.100. Esa IP va a quedar guardada en este computador y va a ser para que solamente este computador quede navegando a través de ella. Luego ponemos la máscara de subred, la más común, la terminada en .0, y por último ponemos la puerta de enlace, que según el ipconfig pues va a depender. Pues en este caso, para el ejemplo, 192.168.0.1. Como vemos, en este campo sí nos pide doble DNS, el preferido y el alternativo, o el principal y el secundario. El principal DTB 200.75.51.132 y el alternativo 200.75.51.133. De esta manera este computador ya va a quedar direccionado, va a tener una IP fija de tipo local. Doy a aceptar y doy a aceptar. Luego de esto ya voy a NVOC y pido la apertura de puertos o el DMZ para este equipo. Bien, una vez que desde NVOC nos confirmen las configuraciones, ya el cliente podría hacer uso de su VPN o del servicio al cual no tenía acceso por temas de nateo. Eso sería todo. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden hacer llegar al área de formación. Muchas gracias, hasta luego.